¿Cuántos de nosotros vivimos una sexualidad reprimida? Por lo regular, no hablamos de estos temas y cuando lo hacemos, no profundizamos en ellos. Los especialistas afirman que se debe a tabúes, miedos y prejuicios que influyen la forma en cómo vemos y disfrutamos del placer. Muchas veces, la culpa, la religión o la falsa creencia de que la sexualidad solo tiene que ver con la procreación nos lleva a tener una vida sexual deficiente. Quédate con nosotros porque hoy en Diálogos en Confianza hablaremos sobre represión sexual. ¿Qué tal el tema de este viernes? Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Diálogos en Confianza en temas de pareja. Me da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros en Canal 11, porque de verdad es un tema del cual se tiene que hablar. Hay muchas prohibiciones, hay muchos tabús y bueno, esto tiene que ver también con factores que nos rodean, como son los factores sociales, educativos, culturales. Y bueno, ya nos dirán los especialistas un poquito más acerca de esto. Nos darán algunas herramientas para saber cómo dejar a un lado la represión sexual y realmente disfrutar nuestra sexualidad al máximo, placenteramente como debe ser. Así que me da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestro público que nos acompaña esta mañana aquí en el estudio, a los que están detrás de la pantalla también, por supuesto, y a Óscar Virués, que está como siempre en las redes sociales para atender todas sus preguntas y sus dudas. ¿Cómo te va, Óscar? Muy buenos días. Muy buenos días, un feliz viernes para todo mundo. Siempre es grato despertarse una mañana de viernes, ¿no? Desde luego. Pero además con estos temas que son tan enriquecedores. Así es. Y qué mejor forma de cultivar el placer de uno mismo que viendo también Diálogos en Confianza. Así que muy buenos días a todo mundo. Quiero comentarles que además si desean ver el programa completamente en vivo a través de internet, la dirección para hacerlo es www.canal11live.tv/internacional/. Además, también la línea telefónica aquí en el centro de contacto con la audiencia de Canal 11, el número es el 51 66 40 00, donde nuestras y nuestros compañeros ya están listos para recibir, precisamente como bien decías, todas sus preguntas y todos sus comentarios acerca de este tema, la represión sexual. Así que y póngase con gusto cómodo, también, desde luego, ¿no? saludo a nuestras y nuestros especialistas. Así es, nosotros ya estamos cómodamente, que la gente en casa también se ponga cómodo con un café, con un té y nos acompañen donde puedan, porque algunos a lo mejor nos ven a través, como tú ya lo decías, de la señal internacional, a través de internet, y pues también lo pueden hacer participando a través de las redes. Y me da mucho gusto saludar esta mañana a nuestros especialistas. Nos acompaña Patti Kelly, periodista y educadora sexual. ¿Cómo te va, Patti? Hola, muy bien, muy contenta de estar presente en el espacio. Mil gracias. Igualmente. Enrique Cerón, sexólogo y psicoterapeuta. Bien, pues contento de participar con nuestros amigos y amigas del público y pues aportar lo que se pueda para poder ir solucionando un poquito este problemón que traemos, pero Exacto. arrastrando desde la infancia, sí, ¿no? Y desde hace como 2000 años Y de o más, hace ¿no? mucho tiempo. Exacto. Muy bien, gracias, Enrique, bienvenido. Yesenia Peña, doctora en Ciencias Médicas y Antropológicas de la Sexualidad del INA y Estudios de Género, Salud y Sexualidad. Importantísimo que estés aquí, Yesenia. Ay, muchas gracias por la invitación y efectivamente hablar de represiones, hablar de libertades también. ¿Qué Por hacer supuesto. para encontrar esas libertades y para tener un diálogo de conocimientos, un diálogo abierto que nos permita vivir la sexualidad de manera plena? Así es, bienvenida. Y nos acompaña también Alfredo Wally Sánchez, psiquiatra y terapeuta familiar, coordinador de la Clínica de Género y Sexualidad del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, de la Secretaría de Salud. Bienvenido. Gracias, mi amor. Gracias, Alfredo, por estar aquí. Pues entremos de lleno con el tema, ¿no? ¿A qué le llamamos represión sexual? Porque decimos de las prohibiciones, de los tabús y demás, pero ¿a Así qué es. le llamamos represión sexual? Claro que sí, hablar de represión sexual es hablar precisamente de algo que no podemos expresar. No podemos externalizar, nos contenemos, por eso decimos nos reprimimos, y que particularmente lo vemos en dos esferas a grosso modo. La primera, una subjetiva e individual, donde la culpa, la vergüenza, el miedo hace que nos reprimamos y no expresemos esos deseos, ese acercamiento al cuerpo. Y la segunda, la que todos vivimos también, es una política social,
donde precisamente la regulación a través de tabús, normas, persecución, formas de castigar o formas de ir legalizando las conductas sexuales también nos llevan a generar vergüenzas, miedos, a escondernos, y en conjunto pues todo esto limita y cuartea nuestra expresión y nuestras libertades. De ahí la importancia, y te agradezco y agradezco a Diálogos que hayan puesto represión sexual como un tema en la mesa, ya que efectivamente creo que todos y todas tenemos mecanismos que nos están limitando, pero también entender que muchos de esos mecanismos han sido transformadores a través del tiempo. No es lo mismo en los años 40, 50, donde se utilizaba la ropa interior hasta el tobillo, que ahorita con bikini, y aún así de repente encontramos a nivel político y social leyes que dicen hay que prohibir en la tele albures, bikinis y cuerpos, escotes, minifaldas, y eso es una forma de represión de la expresión. Sí, bueno, Alfredo. simplemente que retomar algunos aspectos, ¿no? Hay que recordar que el término represión sexual tiene muchas veces su origen, como decía aquí la doctora, en lo social, pero también es la base del postulado freudiano. Hablar de represión es hablar del mecanismo regio que los psicoanalistas utilizan para hablar del desarrollo psicosexual. Entonces es algo que ya el ser humano de una u otra manera tiene. Es algo que es un mecanismo con el cual se nace y que se utiliza para muchos aspectos. Y algo que me gustaría comentar es que la sexualidad, o cuando hablamos de la represión sexual, primero hay que ver que la sexualidad no tiene únicamente, específicamente que ver ni con la reproducción ni con el erotismo, sino como tiene que ver con varios aspectos, ¿no? Con lo que es la reproducción, con lo que es el erotismo. Es un todo. Sí, o sea, es como mencionan algunos autores, son 4 olones, donde incluye el género, donde incluye El cuerpo. el cuerpo, lo que es la reproducción, lo que es la sexualidad, pero también los vínculos de afecto. Entonces estamos hablando que la sexualidad incluye varios aspectos que son de suma importancia, y yo realmente estaría más bien en desacuerdo un poquito de hablar sobre represión sexual, sino más bien de represión de las conductas sexuales, porque la represión, o sea, no se puede reprimir la sexualidad. De una forma externa quizás uno piense que se puede reprimir, pero desde el punto de vista de las conductas privadas, de la imaginación, de las fantasías, no se puede reprimir. Pero sí las conductas abiertas, las conductas públicas, son las que socialmente, como decía la doctora, han tenido una serie de represiones desde el punto de vista cultural, contextual, donde en algunas culturas hay prácticas que sí son prohibidas, y en otras sociedades son prácticas que no tienen esa prohibición, que no se ven como un tabú. Entonces sí hay que ubicarnos según el contexto, ¿no? Como decía bien la doctora, tiene una influencia social, cultural muy importante, Claro. e histórica también, como decía. ¿Y qué pasa si el desarrollo sexual se reprime? Yo creo que aquí habría que poner varias cosas sobre la mesa, ¿no? Y entonces la primera es el asunto es qué es lo que sucede con estos tabúes, con estas normas, con estas culpas. Lo que se bloquea es un acceso a los derechos de las personas, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la intimidad, Al placer. ¿no? Al placer, ¿no? Entonces, ¿qué es cuando yo pienso que la sexualidad es, o el ejercicio del erotismo concretamente, ¿no? Porque, digamos, hay distintos grados de represión, pero la represión es más feroz en 2 aspectos. En lo que refiere al género, es decir, a las cosas que pueden hacer hombres y mujeres, y al placer. Ahí hay más, digamos, más normatividad, más control. Y entonces cuando yo, por poner un ejemplo, pienso que el ejercicio, que es una idea que está muy extendida, pienso que el ejercicio del erotismo es fuente de caos, es fuente de enfermedad, que va a destruir la vida de las personas. Entonces una persona que vive así o que tiene introyectado ese valor, su calidad de vida baja. Baja porque primero no se permite el ejercicio de su propio erotismo que le va a producir bienestar físico, emocional, porque va a ser un perseguidor de los demás y porque además está en función de algo que ni existe. O sea, es una creencia limitante. Entonces, bueno, pues es un poco, digamos, ojalá nos dé el programa para ir poniendo alrededor de todo este entramado, digamos, estas ideas limitantes y contraejemplos que puedan llevar al público a través de su propio criterio
a darse cuenta cómo está operando esto y si eso verdaderamente forma parte de su vida o son cosas introyectadas que no nos pertenecen, que son ajenas a nosotros. Y yo quisiera sumar a esto que han planteado espléndido los compañeros, el papel que juegan 4 instituciones vitales. La familia, primera gran controladora, entre otras cosas, de nuestros cuerpos y más de los cuerpos femeninos. 2, las escuelas, donde te van etiquetando si eres bueno, malo, disciplinado, la gorda, la pecosa, el chaparro. Tercero, las iglesias, muchas iglesias, muchas de ellas queriendo controlar también nuestro cuerpo. Y finalmente, otro gran monstruo que son los medios de comunicación. La televisión, el cine, la radio, etcétera, son generadores de estereotipos y de formas de control. Entonces, creo que también espero, igual que el señor Cerón, que nos dé tiempo el programa. Retomando lo que comentabas precisamente de qué causan, efectivamente la represión de las prácticas sexuales, ¿qué están causando? Se somatizan muchas veces y al somatizarse pueden generar daños a la salud, son riesgosas. De ahí la importancia de poder exteriorizarlas y poderlas dialogar. Sí, de hecho salimos a la calle para preguntarle a la gente si viven su sexualidad plenamente o hay algo en lo que lo repriman. ¿Y quieren conocer las respuestas? Claro. Sí. Aquí las vemos. Yo lo vivo plenamente. Yo creo que las personas, tanto hombre como mujer, que la reprimen es porque no tienen una buena educación. O sea, hasta lo que he querido lo he hecho, algo obligada tampoco, o sea, yo hago lo que quiero, lo que deseo y mi pareja quiere igual. Vivo libremente superando los perjuicios y el etiquetamiento que da la sociedad a las personas. Es parte de pensar que tu cuerpo es un templo, ¿no? Y ese templo pues lo tienes que honrar y lo tienes que satisfacer. De alguna manera experimento mi sexualidad con una cuestión libre de pensamiento, a tal grado que esa explosión maravillosa que se experimenta biológicamente me libera como un ser. La vivo plenamente. Posiblemente hay cosas que no he vivido, no por cuestiones de limitaciones, sino porque no ha habido oportunidad de ejercer algunas cosas, ¿no? La vivo plenamente. Si uno está cerrado por los tabúes, por la misma sociedad, pues obviamente nos quedamos con ciertas limitantes para decir lo que queremos o lo que no queremos. Afortunadamente cuento con el diálogo con mis padres y con otras personas que me ayudan y resuelven algunas dudas que llego a tener. Hay cosas en las que uno sí se llega a reprimir, también por la cultura, ¿no?, que uno trae. Siento que yo no lo necesito. Actualmente yo no vivo eso, no tengo pareja, soy una mujer sola y me siento muy a gusto conmigo misma. Pues aquí son las respuestas de nuestro público, ¿no?, acerca de este tema, de esta pregunta. Claro. Y yo diría, ¿cómo superas las etiquetas y los prejuicios sociales que siempre están de la mano para vivir nuestra sexualidad plenamente? ¿Qué tanto influye también esto a la hora de elegir una pareja y desarrollar tu sexualidad como se debe? Bueno, aquí hay hay un castigo muy fuerte hacia la autenticidad, ¿no? O sea, una persona que llega así, yo les ponía un ejemplo a unos maestros que fui a dar un curso, ¿no?, hace poco en Chiapas. Entonces les decía, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa si en medio de una fiesta, no sé, llegan ustedes, cualquiera de ustedes llega al DF y entonces yo los llevo a pasear y llegan a una fiesta y entonces dicen, bueno, pues la verdad es que aquí en su ciudad hace mucho frío y pues yo no quisiera dormir así con tanto frío. A ver, tú y tú. Necesito una cobija humana. ¿Por qué no nos vamos a ¿no? tomar a brindar aquí a la azotea a ver cómo nos podemos arreglar, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder, no? O sea, inmediatamente hay un castigo social por cuando la gente quiere hablar abiertamente de sus necesidades. Entonces, ¿en qué momento voy a ser invadido? En la medida en que yo no tenga conciencia de mis intenciones y todas estas intenciones con las que se recubre sobre la sexualidad a través de los prejuicios y a través de los tabúes, de que soy una persona enferma, de que soy un pervertido, de que cómo me atrevo, de que soy un descarado, etcétera. Entonces los introyecto y entonces cualquier gente me dice algo y yo pues me desarmo.
Entonces la gente tiene que reeducarse para ver desde dónde están construidas todas estas intenciones falsas y destructivas acerca de la sexualidad, para ir poniendo un freno y también entender que pues hay contextos en donde esta persecución es muy fuerte, y entonces pues tener criterio con quién y cómo puedo hablar abiertamente de mis necesidades y respetar que las otras personas hablen de sus propias necesidades. Oye, pero es muy difícil pensar así, ¿no? O sea, verlo de esta manera. Pues es muy difícil, pero la otra es someterse. Tienes que irlo trabajando poco a poco. Tienes que irlo trabajando, tienes que sacarte cosas que te dijeron tus papás, que te dijeron en la escuela. Tienes que estar consciente de todo eso. Que te lastimaron. O sea, es un trabajo en muchos niveles, ¿no? En el de tu historia de vida y también en el de la información que tú manejas, ¿no? Oscar, ¿alcanzamos antes de la pausa? Sí, bueno, lo que quería comentar es que muy interesante el sondeo de opinión, porque la mayoría, la verdad es que coincidía en que viven su sexualidad de una forma plena. Yo preguntaría primero, bueno, ¿qué es vivir una sexualidad plena? ¿Cómo lo interpreta cada uno? Porque efectivamente es un tema donde normalmente se nos da juzgar al de enfrente, pero ya nosotros cómo en realidad nos observamos, cómo gozamos o cómo dejamos de hacerlo, la comunicación que tenemos. Nadie de verdad es un poco complicado decir, yo vivo una sexualidad pésima, ¿no? O sea, si ahorita hiciéramos la pregunta, difícilmente lo respondemos así, pero así bueno. Es un idealismo. Pero bueno, regresamos de inmediato, así que no se vayan. Por la sociedad marca muchos mitos. La religión tiene que ver mucho en las limitaciones sociales en cuanto a la sexualidad. Los jóvenes incluso todavía creen en Dios y creen que Dios los está viendo y que no pueden ser libres de ejercer la sexualidad o tienen que persignarse o encomendarse a Alá, a Jehová. Yo creo que es un tabú que se ha manejado desde ya hace tiempo. Creo que viene de generación en generación que se ha manejado ese tabú y yo creo que hasta la fecha hay varios padres que conservan y lo van transmitiendo. Entonces muchos de los jóvenes y niños todavía lo ven así como un tema intocable. Por pena, a lo mejor te educaron, tus papás diferente, no puedes hablar ciertos temas con tus padres y menos con los hijos. Siento que cualquier tema, creo que lo fundamental es la comunicación. Si existe una buena comunicación, no creo que exista algún tema que se pueda negar o reprimir. Está dentro de nuestra cultura tener ese, no sé, sentirnos escandalizados, cuando es algo natural y es un proceso muy lindo y hay que cuidarnos y hay que hacer las cosas bien. La religión es el opio de los pueblos, pues. Ha minado todas las sociedades y no hay que ir muy lejos, es la religión. A mí mi madre nunca me habló de sexo, pero yo con mis hijos sí lo hablo abiertamente, lo que quieren saber se los explico. Falta de cultura, falta de lectura. Preferimos estar pegados en la televisión a ver cualquier estupidez, a ponernos a leer un buen libro o a buscar verdadera información. Aquí vemos estas respuestas, ¿no? De por qué nos reprimimos al momento de hablar de sexualidad, a pesar de que estamos en una sociedad, se supone, más abierta, donde estos temas, bueno, se han hablado a lo largo de los años, pero en muchas familias o en muchas sociedades todavía está como muy prohibido hablar de sexualidad. Y bueno, aquí Diálogos en Confianza, hay que decir que hemos sido pioneros en hablar de estos temas, donde se han abierto como debe ser, ¿no? Aquí hablamos las cosas tal cual, y por eso tenemos especialistas tan expertos como ustedes, pero... Sí, Alfredo, ¿quieres comentar? Perdón, nada más retomando una pregunta que hacía, ¿qué es lo que provoca la represión sexual? Pues provoca la neurosis, ¿no? Desde el punto de vista muy psicoanalítico, muy freudiano. Sí es importante, si nos damos cuenta, estamos platicando ahorita en lo de las cápsulas, pues toda la gente habla de una manera aparentemente muy abierta, con una gran desinhibición o con una gran confianza, ¿no? Valga la expresión, sobre la sexualidad, pero en la práctica no es lo mismo hablar sobre lo que es la represión, sobre lo que es la libertad sexual, que el ejercicio de la sexualidad. Sigue habiendo, como ustedes bien dicen, una gran prohibición con respecto a ejercer cierto tipo, y vuelvo a insistir, de conductas sexuales. O sea, el problema no es la sexualidad, sino el problema es las conductas sexuales, que son las que se van a reprimir según las creencias, la ideología, la sociedad. También hay que tener en cuenta que muchas veces los medios de comunicación, muchas veces la pseudoinformación o la pseudociencia ha tratado de normalizar todo tipo de conducta. Y las conductas hay que entender desde el punto de vista de nosotros como psiquiatras, pueden ser normales, pero no son sanas.
Es decir, el ejercicio de la libertad implica, como se decía, no nada más tener una buena comunicación, sino también tener una buena información y sobre todo una buena concientización de lo que es mi sexualidad para poderla transmitir. Porque Claro, yo con puedo la tener un pareja. concepto de lo que es la sexualidad, pero una sexualidad totalmente, por llamarlo equivocada, desviada. Y muchas veces yo veo mi sexualidad como la mía, pero lo importante es la interacción con la otra persona. Es decir, Y con la pareja, ¿cómo nos relacionamos con la pareja a partir de la educación sexual que recibimos? Si es que recibimos una educación sexual. yo creo que es otro de los grandes problemas. Hubo por ejemplo, mucha gente de mi generación no recibió educación sexual. Y el hecho de que te den un libro en la primaria donde vengan los órganos reproductores y te digan de la sexualidad, tampoco es un ejercicio libre, ¿no? Es decir, el que tú comiences a tener una vida sexual a los 12 años, pues tampoco es una vida sexual libre, ni exenta de neurosis ni de consecuencias. Yo creo que lo más importante es tener el equilibrio, porque muchas veces se habla de una liberación, pero se cae en un libertinaje, en una situación donde, así como hablamos de represión, nos queremos ir al otro extremo, donde todo se vale y hay que ser francos, pues no todo se vale. Hay que recordar que el ser humano somos el único animal que come cuando no tiene hambre, que duerme cuando no tiene sueño y tiene reproducción. Y copula cuando no tiene ganas. Cuando no tiene ganas. Desde el punto de vista biológico, pues uno pensaría, sobre todo en el caso de muchas especies, incluyendo la mujer, que es una reproducción estrogénica. Exacto. Es decir, que es la que debería hacerse. No significa que sea únicamente las veces, que sea únicamente en el ciclo menstrual, pero realmente sí tenemos una base biológica que hemos ido pervirtiendo, hemos ido tratando de modificar, y se ha modificado, y con fines comerciales, con fines de explotación sexual, con fines de manipulación, ¿no? Así como se habla de que la religión es la gran represora, también habría que ver, como bien dicen ustedes, la sociedad es la gran manipuladora y la gran libertina de la sociedad. También la sexualidad se ha prostituido. A ver, Pati. A ver, yo quisiera, ¿cuál es qué es lo normal? ¿Qué es, Exacto. o sea, ¿Para porque quién qué es lo lo normal normal y qué es es lo una cosa normal? para Oscar, otro para Yesenia, otro para mí. ¿Qué es lo normal? ¿Cuál es este equilibrio? Entonces, ahí tenemos que entrar a algo que mencionabas, Wally, que es el ámbito personal. A lo mejor para una persona, y dices que pueden ser patologías, por ejemplo, para una persona puede ser muy importante, lo más común ser multiorgásmica, para una mujer, qué padre, pero para otra a lo mejor lo normal, entre comillas, es pues no tener orgasmo, porque así aprendió su vida sexual. O un señor puede sentirse muy feliz porque es el gaucho veloz de la pradera, porque es el más rápido, ¿no? Y es técnicamente un eyaculador precoz. Entonces, ¿cuál es lo normal? ¿No? O un señor que puede tener deseo sexual muy criticado, pero a sus 90 años. ¿No? Por ejemplo, entonces vamos viendo cuál es lo normal y cómo vamos a ir manejándolo, porque si hablamos de lo normal para cada uno es distinto, ¿no? Efectivamente, Pati, aquí habría que tomar en cuenta que por mucho tiempo se ha hablado de la medicalización del cuerpo y sujeto sexuado, y que efectivamente los conceptos clínico-médicos han sido la base y guía para decir qué es lo normal y anormal. Y otro de los elementos ha sido la ideología religiosa, ¿no? También para decir qué moralmente puede ser sexual y qué moralmente no lo puede ser. En ese tenor, uno de los grandes ejemplos que tenemos es la masturbación a través de la historia, ¿no? Para la cuestión religiosa, te salen pelos en la mano, es un castigo. Para la cuestión médica, en otro tiempo, generaba retraso mental, generaba un atavismo biológico. Perdías y hoy el en día, cerebro. exactamente 80 años después, ¿qué es la masturbación? Es un acto de autoexploración, de autoerotismo, reconocimiento del cuerpo. Y hasta una técnica terapéutica para precisamente explorar, saber qué te gusta, qué deseas para cuando estés con una pareja. Entonces, a nivel histórico va cambiando también la ciencia, la religión y demás, pero lo importante, como bien comenta Pati, es en qué momento estamos nosotros y dónde nos estamos posicionando para saber qué es lo que nosotros queremos que practicar y representar también, y qué es para nosotros algo que nos reprime o no nos reprime. Pero si cuando tú tratas a lo mejor de masturbarte, de estimularte, de sentir este placer, este deseo, se te vienen todas las ideas a
la mente los y te discursos. sientes mal, te sientes sucia. De hecho, Con bueno, vergüenza. quiero platicar con Rayo. Muy bien. Vamos a empezar con ella de una vez porque ella lo vivió así desde chiquita. Siempre te están diciendo, no te toques ahí porque sucio es malo y eso no lo puedes hacer. Buenos días. Buenos Hola, días. Rayo. Sí, yo vengo a compartirles mi experiencia muy personal. Como ven, no soy una jovencita. Eres muy fui de joven, la Rayo. Gracias. Fui de la etapa en la que precisamente, como dice la especialista, trataba uno de tocarse a lo mejor por comezón, por querer conocer, y siempre o por era sentir placer. Seguro lo sentías. a lo mejor, pero era siempre sucia, no te toques ahí, te van a salir pelos en la mano, y siempre era, simple y sencillamente era sucia, cochina, no te toques ahí, eso es malo. Creo que sobre todo fue eso, el decir eso es malo. Entonces, a través de los años, bueno, efectivamente nos vamos superando. Yo he estudiado, tengo un título, y a pesar del título, siempre ha sobresalido más eso que me enseñaron. ¿Por qué? Porque la educación viene y parte desde casa. Y dime una cosa, ¿tú has dado pláticas de educación sexual a niños? Sí, sí, en base a, por lo mismo. Pero tienes otra parte dentro de ti que te limita. No, fíjate que a la hora de hablarlo, de compartirlo, he ayudado a mucha gente. Ajá. Creo que he cumplido con mi cometido, pero en el aspecto ¿En tu placer? personal, a mí me ha costado mucho trabajo. Digo, actualmente el hecho de masturbarte, el hecho de aprender a conocerte, es eso, conocerte para llegar a la plenitud. Si no te conoces, si no sabes qué te hace feliz, qué te hace sentir plenamente, no lo vas a vivir así. ¿Y con una pareja cómo lo has vivido? Pues me cuesta trabajo. De hecho, bueno, sí ha sido algo muy bonito, pero a la hora de que por circunstancias diferentes dejamos de estar juntos muchos meses, obviamente todos dicen, bueno, ¿y la masturbación? Sí, es muy bonito, pero a mí me cuesta mucho trabajo. Siempre es más fuerte eso de no te toques, no lo hagas. Entonces a mí me cuesta mucho trabajo, a pesar de todos los estudios y de todas las pláticas, no he podido superar todavía eso. Y yo creo que muchos padres no saben de verdad el daño que le pueden hacer a un niño al decirle esto, que lo puede afectar para toda su vida. Como es el momento, Rayo, a pesar de que ella ha estudiado sobre educación sexual, da pláticas a niños, ella no puede quitarse esa frase de la mente. ¿Cómo le hacen? ¿Qué tienen que hacer los padres? Y también para tener una sexualidad más plena con su pareja en el futuro. Efectivamente, la internalización, bien lo decía Foucault, cuando yo te reprimo, te inquieto. Y eso que te estoy limitando es lo que te estoy invitando a hacer, ¿no? De una manera de pulsión como más intensa. Cuando hay un castigo de por medio, lo que no solamente queda el niño o la niña con este introyecto, o sea, con una idea de una persona significativa acerca de lo que es esa persona y el mundo, o sea, acerca de lo que es el propio niño y el mundo, sino además queda amenazado. O sea, queda amenazado de ser despreciado, de ser exhibido, de ser humillado, etcétera, y entonces queda enajenado. Enajenado quiere decir en lo ajeno. Yo adopto una percepción de la vida y de las cosas que no me corresponde. Entonces la gente tiene que ir haciendo conciencia a través de procesos terapéuticos de eso que le sucedió, de desasociar el castigo y entonces de hacer conciencia de sus propias intenciones y de sus propias sensaciones. A mí me decían que era un cochino, que era malo, pero ¿qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo percibo? E irlo comparando, y de ese proceso de conciencia, poco a poco la gente va borrando esas cosas, pero de otra forma pueden permanecer ahí toda la vida. Sí. No. Sí, Alfredo. Sí, nada más un comentario. Se habla mucho de la represión de la familia, todos nos ha reprimido la familia, pero también hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los padres y la gran mayoría de las familias no tienen la información adecuada. Si los medios educativos, al menos en muchos países como el de nosotros, tienen una calidad muy pobre, dentro de las familias realmente la comunicación de por sí no se da. Se da una comunicación muy instrumental con respecto de los padres hacia los hijos. La que realmente educa, transmite la gran mayoría de los valores es la madre, y la madre muchas veces trae, como decían los compañeros, introyectada una serie de tabúes, una serie de situaciones que reprimen. Entonces se va transmitiendo lo que se sabe. También hay que ser honestos, ¿no? El ser humano no es un ser tan débil, es decir, quizás en la infancia o hasta cierta edad
sí somos totalmente apresados por la ideología de la familia, pero precisamente la escuela, la sociedad hace que en un momento dado el contexto vaya modificando. Yo creo que muchos de nosotros pues comenzamos a tener una serie de temores, de tabúes con respecto a la sexualidad, pero esta inquietud, esta pulsión, como ustedes la quieran llamar, nos ha hecho el interactuar con otros, ir formando un criterio muy personal que nos permita tener una relación satisfactoria, tomando en cuenta que no nada más la sexualidad tiene que ver con la genitalidad, sino también con la afectividad y con la interacción con el otro. Entonces yo creo que sí es muy importante porque en la medida que se va madurando, que se va interactuando, que se va experimentando, que se va aprendiendo, informando, yo creo que se alcanza una sexualidad más plena. Yo creo que hablar de normalidad siempre es un término muy escabroso, pero sí hay que tomar en cuenta que, bueno, lo más importante es la plenitud individual y sobre todo la interacción con la pareja. Porque muchas veces hablamos mucho de la masturbación y hablamos de una sexualidad pues muy personal, pero yo creo que el intercambio sexual que conlleva lo afectivo, lo reproductivo, la equidad, la reproducción, yo creo que es algo muy importante que no hay que tomar por alto, no hay que pasar por alto. La reproducción es más allá que la genitalidad, tiene que ver con muchos aspectos y yo creo que hay que tomarlos en cuenta y ampliarlos siempre que hablamos de esto. Fíjate, muy enriquecedor todo lo que se están comentando en las redes sociales. En Facebook nos dice Silvia Solís, ¿cómo saber si estoy reprimiendo mi sexualidad? La honestidad también hacia uno mismo, es decir, o sea, Claro. yo de verdad sí soy pleno, como digo, o hay una cierta represión. Ajá. Ojo de Lobo dice, mi madre no me habló nunca del sexo, pero sí lo que no se debe hacer y expresar ni con la pareja, para que no piensen que le has dado vuelo a la hilacha. La religión le llama pecado y la misma ciencia le llama patología si se le toma mucho afecto al sexo. Ajá. Silene Jiménez Bringas, reprimirse es no tolerar el contacto físico con la pareja, nos pregunta, besos, abrazos y obviamente sexo. Es horrible pensar en eso, ¿será represión sexual? Pollita Hernández, mi esposo no quiere tener relaciones conmigo durante cierto lapso. Esto también nos pregunta, ¿es normal? Alejandra Guerrero, puede ser generado también por abuso sexual o no siempre. En mi caso con mis papás siempre han sido demasiado abiertos en eso del sexo. Desde yo muy pequeña me afectó más que en empezar mi vida sexual a los 18, que los jóvenes de hoy dirían que me tardé mucho. Un saludo desde Nuevo León, pues igualmente saludos a Nuevo León. Juan Varela Sánchez, no es represión, es desinformación. La iglesia y tu familia no te reprimen, te enseñan normas y reglas de respeto. Si la iglesia permitiera romper esas reglas, sucedería lo que en Sodoma y Gomorra. Talillo dice, yo estoy a favor de la castidad, porque también es una forma de vivir una sexualidad plena y libre. Entender la castidad es entender conceptos, prácticas sexuales versus ejercicio de la sexualidad. Y por supuesto, o sea, es la verdadera libertad. Bueno, las respuestas a estos comentarios después de esta breve pausa. Continuamos en Diálogos en Confianza hablando de represión sexual y antes de la pausa, Óscar Viros estaba leyendo algunos de esos comentarios que nos han hecho llegar aquí a las redes sociales. Hay varias respuestas por parte de los especialistas, pero antes, Pati, tú querías retomar algo para Rayo. Mil gracias, qué Sí. linda, gracias. Yo le quería decir a Rayo que no se limitara a la parte que no puede liberar, entre comillas. Que si la parte de la suciedad, de la masturbación, ok, todos tenemos un área en la sexualidad que no fluye tan naturalmente. Hay un encuentro que no le gusta a una señora, ahorita hablamos de eso, de que si los besos, la cercanía, habrá quien disfruta el coito anal, habrá quien no lo disfrute. Entonces, en el caso de Rayo, ¿qué sí funciona? ¿Qué sí te gusta? ¿Dónde te sientes plena, completa? Si hay es como si la sexualidad también tiene que ver un poco, por ejemplo, con la comida. Si no a todos nos gusta el maravilloso sushi, ¿no? O no a todo mundo le gusta el espagueti bolognesa, o no, bueno, pues a ti no te gusta esa parte y te gustan otras. El problema es cuando yo me quedo y me obsesiono en una parte donde no paso, donde no disfruto. Entonces, para cerrar, en conclusión, ¿qué te propongo?
que no te quedes pensando en la parte que no se resuelve, sino en toda la gama de posibilidades donde sí puedes disfrutar. Y el enfoque, un día ni cuenta te vas a dar y vas a estar disfrutando, porque va a estar muy amplio y no encerrada en esa trampita nada más. Eso era todo, gracias. Gracias, Pati. Sí, nada más hacer un breve comentario. Sí, Alfredo. Hay un autor que a mí me gusta mucho, Luis Marco Rojas, que tiene un libro muy interesante y habla cómo, por ejemplo, quizás en los años 60 o en los años 50, el tabú más importante no era la virginidad. Es decir, el valor de una mujer estaba en ser virgen, y muy posiblemente en muchos hombres. Ahora, por ejemplo, ha cambiado cultural, socialmente, comercialmente, a la mujer multiorgásmica. Es decir, antes la mujer que no era virgen se sentía devaluada. Ahora es la mujer que no es multiorgásmica la que se siente devaluada. Estamos pasando de un extremo a otro, pero ninguno de los dos es sano. Ninguno de los dos es normal. Simplemente se da, es decir, en un contexto donde se normaliza una conducta. Si en cierto tiempo tú haces o dejas de hacer esto, eres normal y eres sano. Pero si en otro tiempo ya caes en la conducta contraria, entonces ya eres normal y sano. Entonces quizás en 10 o 15 años esto que estamos hablando ya sea algo caduco. Es decir, no hay un conocimiento estático. Tiene que ver con el contexto. Va cambiando. Inclusive lo que ustedes comentaban, no estamos patologizando las conductas sexuales, pero sí hay conductas sexuales que de una u otra manera han ido integrándose como parte de ciertas anormalidades, de procesos que no vamos a comentar porque no es el tema hablar sobre parafilias, pero sí tiene mucho que ver lo interesante que es cómo socialmente se va dando en un momento dado el contexto, más libertad o menos libertad, algunas prácticas y a otras no. Ahora hablamos, por ejemplo, de prácticas como el sexo anal que hace quizás 30 o 40 años sí se daban, porque se han dado. No existe nada nuevo en esta sociedad. Claro. Todo ya, todo lo que nosotros hacemos, ya lo hicieron en otras épocas de la humanidad y lo van a seguir haciendo. Aquí el tema es tener la capacidad de la libertad de poderlo hablar, de poderlo expresar y sobre todo la represión generalmente va a causar malestar, va a causar culpa. Yo creo que es algo que tenemos que evitar, el que el ser humano sufra. Yo no sé qué tanto se pueda gozar, pero lo que primero hay que hacer es tratar de no sufrir con algo que es natural, que es normal, biológica, psicológica, socialmente, como es la sexualidad. Y ya que hablamos, sí, Oscar. Es que tengo un comentario ahora que A ver, menciono. Tengo un comentario muy importante. Le agradezco plenamente a Yesenia Castillejos, que de verdad nos habla con una honestidad y ahora lo escuchan. Dice, la verdad es que es muy difícil. Mis padres, por ejemplo, son muy moralistas y rígidos en ese aspecto de la virginidad, porque dicen que es la buena mirada de Dios cuando eres virgen y solo casada podrás ejercer tu sexualidad. A través de los años, con los estudios, aprendes y con las experiencias de amigas vas formando tu concepto de sexualidad. Es la realidad, no solamente para las mujeres, para hombres y mujeres, pero coincido con lo que decías, Pati, hace rato. Las mujeres, evidentemente, también han sido mucho más marcadas o segregadas o señaladas. Dice además, hasta hoy, fecha de ejercimiento de sexualidad con mis padres es como algo satánico, pero dice, pero ya somos grandes, 37 años y tenemos nuestro concepto. Exacto. Pero no deja de ser pláticas penosas y de molestia con mis padres. Ahora, cuando se refiere, ya somos grandes, no sé si se refiere a ella y su pareja, o es una forma de hablar de ella misma nada más, para decir, ya estamos... Lo que estoy pensando y yo ya estamos ya grandes. sabemos perfectamente lo que hacemos, ¿no? Con plena conciencia. Y dice que a todos modos le molesta y la pena, ¿no? Ahora, ¿cómo trabajar los prejuicios de verse ver físicamente? Tengo una amiga que no tiene relaciones porque las parejas que él ha tenido critican su cuerpo, le dicen que es obesa, que es que tiene mucho vello y todo eso se lo dicen. Entonces, evidentemente también eso va reprimiendo tu sexualidad. Pero lo quería leer o compartirles porque de verdad me parece tan honesto que así lo vive mucha gente y lo guardan durante toda su vida. Efectivamente, uno de los puntos que se conectan es la economía, la cuestión de mercado sobre los estereotipos, donde influyen en cómo nos vemos, cómo nos sentimos para ejercer nuestra sexualidad. Efectivamente, la corporeidad, ¿no? Hacia sobrepeso, obesidad, hacia los estereotipos de ser lampiño o no, de ser chino, ser liso, pero también de hacer malabares en la sexualidad o no, pero también de tener juguetes sexuales o no, que son ahora escenarios de modernidad y que muchos no tienen acceso para estar en ese intermedio. Hay una, perdón.
Adelante. Sí, a ver, Enrique. Yo quiero poner un par de parámetros que a lo mejor, porque veo que la gente dice, bueno, pues si quiero los besos, no quiero los besos, es represión sexual. Entonces, como algunos parámetros para que la gente pueda irse ubicando, ¿no? Lo primero es, ¿qué es lo que sucede, digamos, orgánicamente con el erotismo, ¿no? Porque se piensa que lo que decía, que va a venir Sodoma y Gomorra, se nos va a materializar Sodoma y Gomorra si la gente ejerce su erotismo. Cuando la persona se empieza a excitar, cualquier persona, inmediatamente lo que sucede es que a través se empiezan a segregar al interior, al torrente sanguíneo, una serie de hormonas, dopamina, serotonina, adrenalina, oxitocina, que tienen varias funciones. La primera función que tienen es que son mensajes químicos, es un sistema de mensajería química al interior del cuerpo que va a los distintos sistemas, al sistema inmune, al sistema endocrino, al sistema cardiovascular que lleva los nutrientes y la oxigenación a todas las partes del cuerpo, diciéndoles, tú tienes que funcionar perfectamente. Son neurotransmisores, es decir, permiten que haya señales neuroeléctricas permiten los pensamientos, permiten que la gente piense mejor, y orgánicamente lo que es el erotismo es salud. No es Sodoma y Gomorra, no es el mal, no es... Lo que sí podemos demostrar fehacientemente es que es salud. Y número 2, otro concepto que quiero poner es el de la inteligencia sexual. Con la apertura del concepto de inteligencia, que antes era como el IQ, es decir, qué tanto la gente podía relacionar sus conocimientos hacia soluciones lógico-matemáticas, se abrió este concepto hacia el concepto de las inteligencias múltiples, y una de estas inteligencias es la inteligencia sexual. La inteligencia sexual tiene como 3 bases, ¿no? Es la capacidad que yo tengo de basar mis decisiones y de agenciarme información certera sobre sexualidad, científica, objetiva y laica. 2, mi capacidad para establecer relaciones sanas, constructivas y de mutuo beneficio con las y los demás. Y 3, autoconocerme y saber qué quiero y qué no quiero, a qué estoy dispuesto y a quién no estoy dispuesto. Entonces yo pongo ese par de parámetros para que el público pues le vaya midiendo dónde está parado y vea si está reprimido o no. Y yo creo que, como ustedes lo decían, las mujeres a lo mejor tenemos más represión, ¿no? Por todo lo que hemos vivido a lo largo de los años, pero ¿cómo se les ve a las mujeres que sí viven su deseo sexual, lo hacen público y lo satisfacen? ¿Cómo le llamarían? Salimos a preguntar esto y estas fueron las respuestas. Yo creo más bien es una mujer libre, ¿no? Una mujer que vive sin tabú, sin ningún conflicto con su libertad sexual. Una mujer que sabe ejercer su derecho a la sexualidad, porque antes había muchos mitos y tenían que conformarse con lo que tenían en casa. Se lo aplaudo, sabe vivir la vida. Yo creo que es natural, es parte del comportamiento humano, pues satisfacer la necesidad, es una necesidad más. Consciente, vivimos en una época en donde ya tantos tabúes creo que están de más. Es una mujer muy feliz. No sé cómo definirlo. Ninfómana, pues porque más que nada yo creo que no se satisface y busca pues ahora sí que satisfacer sus necesidades. Muchas personas se reprimen por la sociedad, a que se les puede llamar, no sé, a lo mejor mujeres un poco fáciles, quizá. Prostituta, mujer de la calle, mujer de la vida fácil. Las personas creen que por ser hombres pues pueden andar haciendo de las suyas por todos lados, ¿no? Y a las mujeres nos satanizan si decidimos tener una libertad sexual. Pues mujer, nada más. Pues no hace falta, todo lo demás son calificativos inventados por la sociedad para discriminar a la mujer, pues. A mí me sorprendieron realmente estas respuestas que nos dio la gente, ¿no? De cómo le llamarían a una mujer que realmente disfruta su deseo sexual, lo vive plenamente. ¿Y por qué confundimos tan fácilmente el satisfacer ese deseo sexual con ser ninfómana, mujer fácil, mujer de 4 letras y demás? Efectivamente, pues los comentarios son muy claros, muchachos. Cuando uno ejerce su libertad sexual, la gente no está acostumbrada a ver una mujer que lo ejerza y por lo tanto se sataniza. Y que efectivamente... Dice, yo soy feliz. Un ejemplo básico.
de cómo estas pulsiones muchas veces causan estragos, lo podemos ver en el simple metro. Cuando una mujer va con su minifalda, cuando una muchacha va a la escuela, etcétera, ¿qué tienen que hacer, chicas, chicos? La mochila, Taparse. pegarse, moverse, A ver, aquí hay etcétera. muchas jóvenes. ¿No? ¿Qué No, se que nos tiene? den su ¿Qué se opinión. hace? ¿Sí? ¿No? ¿Es molesto? Los piropos, ¿qué les pasa? Y entonces, de repente, los hombres se quejan. Oigan, nos están discriminando porque separan vagón de hombres de vagón de mujeres de tal hora a tal hora. ¿Pero por qué los separan? Porque si todas estas pulsiones, que bien dice el compañero, no las pueden frenar, socialmente se activa un mecanismo, y es un mecanismo de acción de educación preventiva de ciertos controles. Entonces los separan y hay mayor tranquilidad o no. Pero ¿qué pasa si cuando no había ese control? Ay, no, dice, no, esto es una realidad. Sí, claro. Muchas veces Claro. los mecanismos personales, como hay una tradición de que tú seas libre y puedes expresar, y el hombre no se puede frenar ni detener en ningún contexto, entre comillas, porque esa también es un discurso que existe y que tú tienes que pobres, poner la ¿no? barrera, un Pobres, discurso muy cierto. No pobre, es cierto, y que claro. tú tienes Una que poner la patraña. barrera, entonces las instituciones entran al quite. Y ese ejemplo del metro tan simple es una manera social de cómo prevenir actos delictivos sexuales, por ejemplo. No estoy diciendo que sea la mejor ni la única, pero es un ejemplo de un control social para reprimir de manera positiva encuentros sexuales. Y yo quiero, Pero para yo reprimir la quiero violencia, decir, ¿no? O Ajá, sea, a ver, habría para que reprimir ponerles- una... A ver, una Enrique, permíteme primero, A ver, Pati, ok. vas a decir algo. Una cosa que Sí. a mí me parece muy importante y que es una forma muy fina de reprimir nuestra sexualidad. ¿Cuál creen? ¿Cuál? Decimos que estamos enamoradas. ¡Claro! Me entregué, Y no se por justifica, caliente, se por justifica, amor, claro, por se amor. justifica. Estaba yo enamorada. Fíjense la palabra, me entregué, ¿no? En cuerpo ya, aquí estoy. Estaba ciega. Es por amor, estaba ciega de amor. ¿Eso lo diría Y quién, eso- una mujer? Esa es una manera de reprimirnos. De reprimirnos. De reprimirnos, porque Nuestro si no, entonces le deseo. voy a dar la razón al ¿Y señor. cuál sería la reacción que del hombre? La reacción es, está enamorada, ¿no? Él nunca se ha entregado por amor, en términos generales. No se han entregado por amor. Él dice, me encantas, me gustas y quiero contigo. Exacto. Perfecto. Pero yo tengo que hacer las pestañas así, decir, sí, es que estoy enamorada. Es que voy a entrar, porque si no soy ¿Y qué 4 pasa letras. cuando te dicen claramente, lo haces muy bonito, por no decirlo de otra Ay, manera? muchas gracias. Pero si el hombre se lo dice a la mujer, Por eso te digo, ay, muchas gracias, pero normalmente no te lo dicen así. Es te van a decir, decir, oye, pues ¿de dónde tanta experiencia? Tienes que generar Oye, un pues, eufemismo ¿de para cuándo acá disfrazar tanto el amor? deseo. Tienes que, exactamente. Generar un eufemismo para disfrazar Esa el es una deseo forma de femenino. represión. Esa Y es para una que forma tú de también represión. como mujer no sientas culpa. a ver, Alfredo, ¿tú no estás muy de acuerdo o sí? Bueno, lo que pasa es que, bueno, Creías que estaba enamorada. hay algunos... Estás enamorado, no, Alfredo. no, Estás sí, no enamorado. no estaba enamorada. Yo me entregué por amor, ¿no? Y te casaste por amor. No más bien, presumas. yo me entregué por amor, no fue la prueba de amor, como dicen. Fue la prueba de amor, No, claro. lo que decía aquí el doctor es algo muy interesante, ¿no? Porque sí hay que tomar en cuenta que pues, el amor debe ser inteligencia, pero como también se decía, el amor es química, Sí. el amor es hormona. Ujú. Entonces hay que combinar el sexo inteligente. Hay por ahí un libro que se llama Amor Inteligente. Yo creo que lo ideal es el ejercicio de la sexualidad inteligente, ¿no? Como decía ahí el doctor. Por otro lado, bueno, no es que la sociedad reprima el vagón del hombre y de la mujer. Es una manera de proteger el Estamos de acoso acuerdo. que en un momento dado sufre la mujer y la violencia sexual que sufre la mujer en el metro y no nada más la mujer, el hombre. Entonces ahí se han tenido que tomar medidas precisamente, no porque los hombres no tengamos la capacidad de frenar nuestro instinto, sino porque precisamente el hombre somos los instrumentos de sometimiento de la mujer. Y hay que recordar que los problemas de género tienen que ver con que el hombre somos los que dominamos y una manera de dominar. A ver, aquí están las chicas que lo digan ellas Si y me permites esas. hablar. Ahorita voy a ir con Sí, el público. generalmente el hombre es el que tiene el control, no es el que lo debería aquí de tener, pero negar esta realidad de lo del metro es negar la problemática de género. Y yo creo que tampoco se vale. Yo creo que sí hay que tener también un límite. A la mujer se ha tratado de cuidar, se ha tratado de proteger del mismo hombre que somos los agresores. Y si no se hace eso, se incrementa la violencia. Todos hemos viajado en el metro y si no se hacen estas separaciones es porque nosotros no tenemos la capacidad, no de regularnos cerebralmente ni la inteligencia,
sino porque tenemos esta capacidad de maldad, de humillación, de sometimiento, de burla, de sentir Y hacemos una pequeña pausa, perdón Alfredo, y regresamos también con nuestro público para saber cuál es su opinión al respecto. Y hablar de represión sexual es hablar precisamente de algo que no podemos expresar, no podemos externalizar, nos contenemos. La culpa, la vergüenza, el miedo hace que nos reprimamos y no expresemos esos deseos, ese acercamiento al cuerpo. El papel que juegan 4 instituciones vitales. La familia, primera gran controladora. 2, las escuelas, donde te van etiquetando si eres bueno o malo. Tercero, las iglesias. Otro gran monstruo que son los medios de comunicación. Hay un castigo social por cuando la gente quiere hablar abiertamente de sus necesidades. Pues tener criterio con quién y cómo puedo hablar abiertamente de mis necesidades y respetar que las otras personas hablen de sus propias necesidades. Oye, la pseudoinformación o la pseudociencia ha tratado de normalizar todo tipo de conducta. Los conceptos clínico-médicos han sido la base y guía para decir qué es lo normal y anormal. La masturbación es un acto de autoexploración, de autoerotismo, reconocimiento del cuerpo. La gran mayoría de los padres y la gran mayoría de las familias no tienen la información adecuada. Hasta cierta edad sí somos totalmente apresados por la ideología de la familia. La escuela, la sociedad hace que en un momento dado el contexto vaya modificando. Yo creo que... Bueno, pues continuamos en Diálogos en Confianza. Qué bueno que están con nosotros. Tenemos varios comentarios y llamadas. En Twitter nos dice Rosalía Gerardo Cast: la sexualidad tiene diferentes tipos. Ustedes se enfocan al sexo psicológico, sexo social y sexo deseado. Carla Roque: no es necesario sentir amor para tener sexo. Esto es evidente. A lo que te referías, y buen sexo, a lo que te referías, Pati, es como... Calidez. Calidad y calidez. Y calentura. No. Si se puede. Pero por eso decía se Pati, es una manera de decir, estoy enamorado, estoy muy cachondo, ¿no? Sí, para algunas personas. Para algunas personas, evidentemente no para todo el mundo. Llamadas telefónicas, nos dice José Luis Galán Vera, del Distrito Federal. Tengo una pregunta, una explicación desde el punto de vista etnológico, antropológico, de por qué todas las religiones que existen en nuestro país reprimen la sexualidad erótica. Ahí podemos hablar de que todas las épocas, de todos los tiempos, siempre ha habido una manera de gestar y administrar cuerpos y sujetos sexuados. La sexualidad es un eje vital de la construcción subjetiva y social de los grupos, por lo tanto es altamente manipulable para generar formas de dirección y normalización del comportamiento que los sujetos internalizamos y las creemos como verdades. Entonces, cuando chocamos con otro que tiene otras ideas, imagínate, le quiero imponer la mía y él me quiere imponer su deber ser. Claro. Y ahí empieza el conflicto. Muy bien. Ana nos dice, es un programa muy interesante. Desafortunadamente las mujeres no tenemos la facilidad de experimentar en cuanto a lo sexual. Hay más represión. Una mujer cuando no reprime la pareja, la cuestiona. En cambio, los hombres no tienen esa represión sexual. José de Jesús Hernández, quiero decir que se están perdiendo los valores, por eso tantos abortos, y opino que todo empieza por respetar nuestros cuerpos. Toda esta problemática es culpa del propio gobierno, no se enfoca ni trabaja en lo que debe hacer, solo roba y por eso estamos como estamos. Armando Moreno Centeno, de Tláhuac: gracias a los tabúes, mitos y falta de comunicación entre padres e hijos, se suscitan embarazos no deseados y enfermedades. Pienso que se debe dar una educación sexual desde nivel preescolar hasta preparatoria. En lo particular, me costó mucho trabajo platicar el tema con mis hijos. José Ordóñez Flores: quiero decir que la sexualidad no se lleva en el aparato reproductor, sino que está en la mente. Cuando amas de verdad, procuras a la persona. Cuando deseas a una persona, no se tratan como animales, sino que se cuidan, procuran y se crean una verdadera comunicación de pareja. Yo, nos comparte, tengo 29 años de casado y nunca le he sido infiel a mi esposa, ya que la amo. Finalmente, un verdadero acto sexual no dura minutos, dura horas. Castro: desafortunadamente no para todo el mundo dura horas. Castro nos dice... tú, ¿eh? Exacto. Sí. Se ha desvirtuado la cuestión sexual.
se han ido al extremo del libertinaje. Las encuestas dicen que hay más embarazos de niñas de hasta 12 años. Se ha fallado en cuanto a la verdadera educación sexual. No es cuestión de asustarse, ni que haya un libertinaje, sino un término medio donde existan principios aconsejando a los jóvenes que no es prohibido o que no es prohibido, pero que al mismo tiempo lo hagan con sentido común de las consecuencias que esto pueda traer, y aprovechando precisamente todas las llamadas y las cuestiones que se enfocan a la educación sexual y hacia nuestros hijos. Hoy, como bien decías en un momento, Carmen, tenemos a muchos jóvenes que seguramente tienen un montón de dudas y cosas que comentar. Claro, de hecho han estado muy atentos durante todo el programa, y hace un momento que Pati decía lo del enamoramiento, a todos les brillaban los ojitos y dicen, ay, sí, claro, pero quiero saber su opinión, Estefanía. Alguna vez, ¿no? A ver, ¿te pones de pie, por favor? Bueno, sobre lo que comentaba Alfredo del tema sobre el metro y la división, es una parte importante porque como mujeres en diferentes etapas de nuestra vida experimentamos diferentes experiencias que no son del todo gratas o que no son del todo soportables. Experiencias que sí de una manera pueden los hombres frenar para detener la violencia que ejercen hacia nosotras. No solo es el hecho de que nosotras usemos una minifalda o que traigamos un vestido o que ese día nos hayamos peinado muy bien, sino es simplemente cosas que no pueden detener, que no quieren. Toda la libertad de vestir como queramos, ¿no? Y es importante mencionarlo que nosotras también nos hace sentir muy incómodas el hecho de que un hombre muestre sus miembros en un transporte colectivo a las 7 de la mañana. O sea, es algo que a nosotras nos ha tocado vivir, nos ha tocado ver, y son temas, o sea, que de verdad no son simplemente algo que no lo puedan controlar, no lo quieren controlar. Entonces es incómodo. O sea, es una violencia ya a un nivel muy superior que no solo implica tu libertad, o sea, sino también tu respeto, el respeto que tienen los demás hacia ti, y sobre todo poderte acoplar en una sociedad en la que no todos piensan como tú, no todos son como tú, no todos vienen de la universidad. ¿Y tú cómo pones los límites? Pues simplemente yo lo que intento hacer es evitarlo, ¿no? ¿Y con esos una escenarios. Con una pareja es más fácil si hay comunicación. Es más fácil decir lo que a mí no me gusta, lo que a mí sí me gusta y lo que puedo soportar. ¿Hablas sin y no. pena, sin vergüenza, lo que te gusta, tus necesidades sexualmente hablando? Sí, es más fácil, sobre todo si te sientes segura de lo que tú tienes, de lo que eres, y de que no importa lo que los demás digan o te juzguen. Simplemente si tú estás segura, puedes comunicarlo de una manera más clara. ¿Hay algo que te haya afectado para que sientas que a lo mejor ha habido en algún momento de tu vida una represión sexual? Pues tal vez sí. Por ejemplo, un evento que tuve en la calle fue algo muy incómodo. Tenía como 14 años y que un señor de 40 y tantos transgrediera mi libertad. Yo voy caminando en la calle y me violente sexualmente. Es muy fuerte. Pero vamos, conforme vas aprendiendo y adaptándote a la sociedad, es más fácil poderlo hacer y poder decir, evito esto, evito lo otro, pero también estoy en mi derecho. Y trabajarlo para que no te afecte en tu vida personal. Y para que, o sea, no me cueste trabajo salir a la calle y yo pueda seguir viviendo libremente. Muy bien, muchas gracias, Estefanía, por tu opinión. Creo que es importante escuchar a los jóvenes, ¿no? De cómo ponen estas limitantes también, cómo piensan, cómo sienten y cómo expresan estas necesidades a su pareja. Me gustaría regresar al panel para ir con un anónimo que tenemos aquí, pero antes, ¿quieres acotar algo, Alfredo? O sea, en relación a lo que se comentaba, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver la etapa. Por ejemplo, estamos hablando de los jóvenes, ¿no? Digamos, qué bueno que los jóvenes, las jovencitas o los jóvenes, actualmente tengan esa posibilidad que mucha gente no la tuvo, ¿no? Entonces hay que entender que el ciclo vital va haciendo que la gente vaya madurando, vaya viviendo experiencias, vaya cambiando su forma de ver, su forma de pensar. Qué bueno que los jóvenes están comenzando a tomar conciencia de este sexo inteligente, si me permite nuevamente el término. Yo creo que es algo muy importante. Yo creo que, como decía la señorita, no es que el hombre no podamos frenar nuestro impulso, no es que no queremos, eso es la violencia de género, ¿no? No podemos pensar como muchos jueces, como muchos abogados, que el hombre tiene un instinto irrefrenable, porque no estamos hablando pues, de animales. Claro. Pero simplemente no lo hacemos porque no queremos y porque se nos hace fácil violentar a un ser, entre comillas o entre paréntesis, más vulnerable como es la mujer. Nada más el último comentario con respecto a lo que es el amor. Esto no es lo mismo estar enamorado que amar. Es muy diferente. El estar enamorado es una etapa que dura 2 o 3 años, como decía el doctor, donde se genera una serie de neurotransmisores como oxitocina,
¿no? Adrenalina, dopamina, donde te hace sentir a gusto. Pero ya el amor real es un amor no donde yo deposito mi expectativa y la fantasía de lo que es el otro, sino ya es un amor verdadero. La gran mayoría de autores, sobre todo por mencionar a dos relativamente importantes, ¿no? Como puede ser Erich Fromm, me imagino que muchos lo han leído, como podría ser Kemper, hablan de que lo ideal es, antes de llegar al sexo, es el amor. Entonces estamos hablando de amor, no de enamoramiento, no del deseo. Entonces no hay que confundirnos, una cosa es amar, como estábamos escuchando. La sexualidad no dura 10 minutos, no dura 11 minutos, dura 40 años, si existe amor. Lo demás es cachondeo, lo demás es calentura, lo demás es oxitocina, es hormona. Es respetable. Pero también el cachondeo es bueno, ¿no? Sí, De vez sí, en cuando. yo no estoy diciendo que sea malo, simplemente que hay que diferenciarlo, porque no puedes vivir todo de una sola manera y vivir cachondeándote toda la vida con quien se te... No, digo, como dicen por ahí, campechanear o sea, un poquito de todo, ¿no? yo creo que, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Pero tiene que ver mucho con el ciclo vital, con tu momento histórico, porque no es lo mismo una persona soltera, no es lo mismo un estudiante soltero a una mujer casada, con hijos, que en un momento dado, con un esposo, al que tú le exiges lo mismo y al que tú le pides lo mismo. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos, porque no puedes pasarte la vida cachondeando, sobre todo en una sociedad como esta, donde el honor se lava con sangre. No, y también hay jóvenes estudiantes también que no están casados y que viven una sexualidad también libre y plena. Y con responsabilidad, que eso es importante. Es que mira, precisamente si todos la vivieran nada más rápidamente, la responsabilidad, ¿qué es la responsabilidad? Porque el hecho de caer en relaciones promiscuas, el hecho de caer con quien conteste, porque fui al antro y se me antojó, también conlleva riesgos, no nada más el embarazo. Claro, igual el matrimonio. Sí, igual el matrimonio. Sí, no, pero no es igual. O sea, definitivamente no es lo mismo ir a un antro y meterte con quien tú quieras a estar casado. Sí. ¿No? Digo, y por otro lado también hay que tomar en cuenta una pero cosa hay unos casados que se meten bueno, de todo, que también van adelante con cualquiera. O sea, a ver, ¿qué opinan ustedes? Y la otra nada más, una cosa, las enfermedades de transmisión sexual. Sí. Esas las tenemos que tener presentes siempre. Porque es uno de los grandes problemas. Algo muy importante aquí es que precisamente la libertad de amar y la libertad de acceder al deseo es de acuerdo a la experiencia personal de cada uno de nosotros. El proyecto de vida que vamos desarrollando, algunos el proyecto de vida va positivo hacia la formación de parejas, familias diversas, familias nucleares, otros su expectativa y proyecto de vida es abierto, que no hay necesidad de, sino van transitando. Y actualmente muchos jóvenes nos dicen que muchas de estas estructuras que conocemos, como es las cuestiones de identidad sexual, si ser heterosexual, ser homosexual, ser bisexual, etcétera, son estructuras y conceptos que ya se quedaron en otras épocas o se quedaron para nosotros en el ámbito biomédico. Muchos jóvenes hablan ya de un nomadismo sexual, hablan de nuevas alternativas de identidad social, genérica y sexual, que muchas veces chocan con toda esta tradición que también tenemos del conocimiento, ¿no? Aquí yo también, perdón, aquí hay una cosa que no hay que perder de vista. Yo respeto esta posición de Alfredo, sin embargo no la comparto del todo, porque muchos de los que anuncian, pregonan y hasta se organizan sus días de la familia, los del el escándalo del PAN, por ejemplo, simplemente que corrió por las redes y todo. Del Facebook. Bueno, el asunto de la doble moral, o sea, que se haga la justicia en los güeyes de mi compadre, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí que esto no es un asunto de morales, o no, que es respetable. La moral, la ética, la espiritualidad, toda esa parte y de es cómo perfectamente afecta esta represión sexual en la vida de pareja. Respetable, pero no este doble juego de que aquí de este lado juego un papel y de este otro juego otro. A ver, miren, a mí me gustaría, si me permiten, me gustaría escuchar a un testimonio anónimo que tenemos aquí, que de verdad agradezco muchísimo el que comparta esta parte de su vida, que no ha sido fácil, porque desde niña, pues bueno, vivió varias situaciones, que ella fue teniendo un despertar sexual desde muy chiquita, y lo fue después teniendo, digamos, con sus parejas. Pero me gustaría que ella misma nos platicara cómo fue esta situación, cómo fue que sentiste que había a lo mejor en algún momento en esas relaciones una represión sexual.
Buen día. Buen día. Pues yo desde muy pequeña empecé a sentir yo entonces no sabía, esa sensación de erotismo. Ahora lo puedo decir, entonces no sabía. Empecé después trabajando en el grupo en donde yo estoy, viendo cómo mi despertar fue por mis propios padres, por ejemplo. Yo soy la mayor y yo empecé a escuchar cómo ellos tenían relaciones sexuales. Obviamente yo no decía nada. Algo que decían ya era el hecho de la comunicación y que no era directamente en la sexualidad, y es cierto, para mí es cállate, tú no digas, tú no hables, tú estás pequeña, tú eres mujer, y ese no hables se extendía a todos los ámbitos, no era nada más a una conversación de dos adultos en los que yo pudiera estar presente, era en sexualidad simple y sencillamente no se hablaba nada. De lo que yo veía de sexualidad en los libros no se hablaba absolutamente nada en casa. O sea, era un mutismo total en relaciones. ¿Y con tus parejas? Cuando yo... ¿Te callabas también? Yo era muy callada, muy introvertida. Los niños que a mí me gustaban, les gustaban a mis mejores amigas y había veces que me decían que les echara la mano. Entonces yo me sentía peor. Cuando... tuve mi primer novio, con ese me casé, con él empecé a sentir cosas, pero yo no podía decirle nada tampoco. Con él me casé, con él tuve 3 hijos y era una situación en la que cuando éramos novios me tocaba, me besaba, me abrazaba y nos sentía sigues contando después de esta pausa? Ok. Ya volvemos, no se vayan. La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. El lunes, nuestro tema es mitos y realidades del trastorno bipolar. Si tienes algún familiar o conoces a alguien que pase rápidamente de la euforia a la depresión, tal vez padezca de este trastorno afectivo. Entérate del diagnóstico y tratamiento. La preocupación por el peso puede convertirse en una obsesión para los hijos y hay conductas alimentarias que tal vez no identificas, pero que pueden ser un riesgo para que desarrollen un trastorno de alimentación. El martes, compártenos tu opinión. El miércoles, Marisa Escribano te invita a reflexionar en aquellas conductas en las que podemos caer los seres humanos y que así como nos dan placer, también nos dan sufrimiento, solo que sin darnos cuenta nos autodestruyen. Si quieres saber cuáles son, quédate con nosotros. El jueves, Fernanda Tapia nos hablará de los avances que se han dado en cuanto al reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas trans. Actualmente ya pueden rectificar el nombre de pila y el sexo que fueron asentados en su acta de nacimiento y que no corresponden con su identidad sexogenérica. Infórmate. Finalmente, el viernes, comparte con Carmen Muñoz qué tan preparado estás para vivir en pareja. Hay quienes sin platicarlo, de momento se encuentran compartiendo el mismo espacio. ¿Será conveniencia? ¿Compromiso? ¿Qué se requiere para vivir en pareja? Todos los días puedes participar con nosotros. Si quieres asistir a alguno de los programas, solo marca al 5341 4435 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales y te reservamos un lugar en el estudio. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en el programa. De hecho, en la pausa ha seguido el programa, está muy bueno. Qué bueno Los de están sonido aquí. seguramente escucharon la segunda parte. La segunda parte de lo que ustedes no escucharon al aire. Pero bueno, estábamos con nuestro testimonio anónimo que nos estaba compartiendo que desde chiquita en su casa pues no se hablaba de sexualidad, no había información y tenía, bueno, pues un poquito de complicaciones con esto de los orgasmos y demás con sus parejas. ¿Qué sucedió? Decías que tú les conseguías el novio a las amigas y demás, pero con tu esposo tú buscabas momentos a solas para masturbarte porque era la única manera de sentir deseo. Sí, porque yo con él no obtenía nada. Él iba directo a lo que es la penetración y se olvidó todo lo demás. Entonces yo tenía que buscar la forma. Yo desde muy pequeña empecé a sentir todo eso y pues yo necesitaba. Cuando nos separamos lo decidí así porque yo ya no podía, yo era un mueble en el que él tenía satisfacción solamente. Nos separamos y fue muy difícil también para mí. Yo
había aprendido que solamente con un hombre se podía tener sexualidad. Yo todo lo que es la masturbación la viví con mucha culpa, como decía la señorita Kelly, o sea, era voltear a ver a Dios y sentirme culpable, era saber que les estaba fallando a mis padres, y fue buscando, cuando yo encontré el grupo, que encontré a otro hombre y que he vivido una sexualidad de una manera muy diferente. No puedo decir que plena, porque pues plenalidad tiene muchos matices, pero que estoy viviendo una diferente comunicación, y que puedo decir lo que siento, y que puedo decir lo que quiero. Lo que no quiero es, es la otra cara de la moneda totalmente. O sea, estás viviendo otra experiencia totalmente diferente a la que ya habías vivido. Con ayuda. ¿Cómo Sin podemos? ayuda, Sí, no claro, quiero. yo creo que eso es importante. Tenemos que acercarnos a alguien que nos abra el panorama, porque a veces nosotros estamos metidos en una sola idea, con estas ideas que nos bombardean por todos lados y que no sabemos cómo quitarnos la culpa. Y yo creo que aquí hay una cosa que está en la construcción, en cómo construimos nuestras relaciones, ¿no? O sea, pensamos que si llega una persona a nuestra vida, tiene que ser el ideal de nuestra película, y es o todo o nada. Y entonces le empezamos a exigir cosas, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una parte de, primero, no se puede hablar abiertamente, o sea, no llega la gente a conocer a alguien y vamos a tomarnos un café. Oye, ¿y a ti qué te gusta? ¿Y a ti qué te gusta que te hagan? ¿No? Oye, a mí me gusta eso, porque eso inmediatamente provoca una ruptura, un castigo. Entonces la gente no se permite ir construyendo una relación si no hay un montón de supuestos que ya se dan por hecho, y entonces, bueno, nos sentimos bien, entonces ya tenemos que ser novios de inmediato, y luego tenemos que vivir o casarnos o lo que sea. Y entonces, una cosa sana sería ir construyendo una relación de, bueno, vamos a ver cómo nos sentimos. Y una parte fundamental de construir una relación estable, duradera, sana, de mutuo beneficio, es ir viendo cómo nos sentimos en lo sexual. Ir viendo si nos entendemos, ir viendo si ahí de verdad somos una pareja, porque si no, se genera muchísimo sufrimiento y pues acaban en separaciones muy dolorosas, Claro, ¿no? se va acumulando. Ajá. Y Yesenia. otro de los puntos importantes es, primero, sentirnos cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros gustos eróticos, qué queremos experimentar, cómo los ve la sociedad eso, y si nosotros lo podemos conciliar para ser felices y estar a gusto. Si vemos que hay un conflicto, hay un desacuerdo que yo no puedo trascender, como bien lo hiciste, hay que buscar una consejería, un apoyo, porque muchas veces no tenemos las herramientas suficientes para ir disgregando y generando un discernimiento sobre estos procesos. Pero lo importante aquí en este primer momento somos nosotros. ¿Qué de nuestras experiencias queremos sanar? ¿Qué de nuestras experiencias están pendientes por vivir? ¿Y qué proyecto de vida sexual, familiar, en pareja, social quiero desarrollar? Porque casi siempre, curiosamente, la sexualidad, algunos la vivimos como el borras, a como viene la experiencia. Otros las planifican y otros más se limitan de vivirlas y prefieren sublimarlas, porque en el encuentro de la sublimación encuentran mayores satisfacciones que en la relación face a face, que en la relación con otros sujetos. También eso es una realidad. Claro. Entonces es explorarnos para saber quiénes somos, cómo somos, y si podemos entrar en esas interacciones con otras parejas para poderlo dialogar a través del respeto, de la comunicación, pero primero es de mi respeto, mis limitantes, mis posibilidades de poder acceder a nuevas cosas, porque también el otro o la otra va a tener sus necesidades, sus propios caminos de represión ya consolidados. Y que tiene derecho, la gente tiene derecho a reconstruir su vida sexual Siempre, con otra persona, siempre. y eso, como veías, es muy reprimido en las mujeres, ¿no? Pero pues si no me entiendo, es o vivir insatisfecho, frustrado,
o aceptar mi derecho a poder estar con otra persona. Y así te puede llevar muchísimos años. Toda la vida. 10, 20 o hasta toda la vida. De hecho, ¿quieres comentar algo en lo que voy con Grisel? Sí, claro. Pati. Una cosa que quería comentar es la otra de las grandes trampas. Creer, me encanta lo que dices, Yesenia, de que tenemos que conocer nuestro cuerpo. Porque una de las cosas que enseña, no sé si ahora que tienen ustedes papás más modernos, pero a nosotros nos enseñaron que este cuerpo no era nuestro, que otro Te iba a venir a enseñarnos enseñarte. qué era el placer. Y y entonces llegaba el otro con que, ¿qué tal, nena? Ya estoy aquí. Casanova. Imagínate la carga tan terrible Sí. para ellos de una misma educación deficiente que recibimos. Las mismas generaciones, nos educan las mismas instituciones. Exacto. Somos dueños, ellos y nosotras, de nuestro cuerpo, lo conocemos y entonces lo cuidamos y entonces podemos compartirlo. Eso Así quería es. decir. Nadie va a descubrir el cuerpo del otro. Así es, Pati. Y Grisel, ¿por cuánto tiempo reprimiste tu sexualidad? Wow, buenos días. Buenos días, Grisel. Pues yo puedo asegurar que no la reprimí. Yo definitivamente bloqueé mi sexualidad por más de 15 años. Yo ¿A raíz de qué? estaba muy joven, tenía 26 años, tenía un hijo chiquitito de 3 años y pues yo que iba a pensar en pareja y en sexo. O sea, el quedarme sola, para mí lo primordial era pues primero saber qué me había pasado, porque me había noqueado la vida. Y después de eso, pues buscar un trabajo. Después de que busqué el trabajo, pues me encontré desafortunadamente con un compañero que empezó a hostigarme, pero bueno, pues él era jefe, aunque no era mi jefe, pues era jefe, y eso hizo que aparte de bloquear, me volviera sumamente más introvertida. Entonces, después de eso dije, yo no voy a volver a permitir ni que me utilicen, ni que abusen de mí, ni que se burlen de mí. Me metí a estudiar la carrera, obviamente le di prioridad a mi hijo, a mi trabajo, a mi carrera. Enfermó mi mamá, enfermó mi papá, fallecieron los dos y pues me tuve que hacer responsable de muchas cosas. Apenas hace 4 años, no es que la tenga ya bloqueada, ahora lo que la tengo es suprimida porque no he encontrado la pareja que yo quiero o que puede ayudarme a mí. Pero definitivamente yo me conozco. Ahora ya conozco mi cuerpo, sé qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta y bueno, no estoy cerrada a las posibilidades, pero pues ahorita la tengo como que suprimida, relax. ¿Y cómo has trabajado todo este proceso? ¿Te has acercado a algún terapeuta, a alguna red de apoyo? ¿Lo has No. hablado con alguien? No. El primer año después de lo que me pasó, de ese golpe tan duro, encontré una psicóloga que, bueno, yo quería que ella me consolara, que me dijera lo que yo quería escuchar. Y no fue así. Me enfrentó contra mí misma y ahí fue donde pues empecé a darme cuenta de cuál era mi situación y qué era lo que yo quería, de dónde quería salir, ¿no? Porque aparte de todo, bueno, pues yo traía la idea de que, no sé, como a los 9, 10 años, mi papá, en paz descanse, me había dicho que, pues que una mujer no debería dejar que un hombre la tocara, porque el hombre lo único que quería era sexo. Y creo que con eso me quedé, pero por años, por muchos años. Aquí hay muchos factores que reducen e inhiben el deseo hacia otra persona, ¿no? Ahorita está diciendo algo muy importante que la marcó de por vida. Efectivamente, y algo que parece muy simple, el lenguaje. Así es. Empezamos con el lenguaje. Parecen frases que uno como padre, como madre dice al aire, pero no sabe el efecto de larga duración que va a tener en los hijos. Muchísimas gracias por ese testimonio, porque es una evidencia de cómo efectivamente la sexualidad es dinámica. Cómo hay diferentes contextos de enfrentamiento, de negación, de confrontación, pero que hay algo que va a prevalecer al final, la toma de decisión personal. Puede haber mucha coerción,
puede haber represión o puede haber mucha inquietud, porque también los medios te inquietan, otros sujetos te inquietan, pero al final la decisión personal es la que va a prevalecer, y ahí es donde requerimos información y educación para que esa decisión sea la más acertada para ese momento de vida. Así es. Muchísimas gracias, Grisel. Gisela. Gracias por compartirlo. Yo le Alfredo, comento ¿querías hacer agregar? El comentario con respecto a lo que dijo la señora en el panel. Yo creo que es un muy buen ejemplo de lo que es la abstinencia, lo que es muy diferente de lo que es la represión. Lo que usted hizo para mí no fue reprimirse, se abstuvo. Yo creo que es algo sano. También hay que saber abstenerse, decisión, claro. porque siempre nos vamos a los extremos del libertinaje o represión. También hay abstinencia, hay sexo responsable, sexo inteligente, sexo decidido, sexo maduro, sexo que Pero no- también fue una decisión a consecuencia de algo. Sí, pero a final de cuentas, de una u otra manera, o sea, cuando tú dices a consecuencia de algo, ¿a qué te refieres? A lo que ella le pasó con esta persona que la hostigaba. Sí, pero ya ella después, Sí, exacto, un pero mecanismo mira, de defensa. ella ya después, por lo que dijo la señora, no se reprimió, ella decidió En este momento. en ese momento abstenerse hasta que encontró o se ha encontrado una Encuentra pareja. la persona que ella Entonces, quiere. esa es también una gran diferencia, que muchas veces hablamos de represión, 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 represión. No, también hay abstinencia. Hay cuando yo decido, por diferentes circunstancias de mi vida, no ejercer mi sexualidad, y eso no es patológico, eso se llama madurez, se llama tener conciencia, se llama tener responsabilidad, porque ahora muchas veces las jovencitas y las no tan jovencitas están sufriendo porque no llevan una vida sexual muy activa, como lo decía la señorita Rayo. O sea, hay muchas chicas que van a consulta sufriendo porque sus amigas sí tienen encuentros sexuales, tienen fase sex, van al antro, llevan una vida muy abierta y ellas no. Entonces ahora las que están siendo estigmatizadas como reprimidas, como aburridas, como lelas, como tontas, como ignorantes, como brutas, son las que no se acuestan. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio. Hay que decidir. Si yo decido, como lo dijo la señora, abstenerme, es muy respetable, como tan No, respetable claro, es que siempre yo se decida. respeta la decisión de cada quien, Mira, pero yo- no cuando sea consecuencia de algo. Pero o sea, es que siempre va a haber una efectivamente. consecuencia. Conductualmente no puede darse una conducta espontáneamente, tiene que haber un estímulo. Entonces siempre algo nos va a detonar, química, biológica, social, psicológicamente. No existe algo espontáneo. A ver, Siempre va a Enrique, haber ¿qué un estímulo. opinas? Pues yo opino sobre las situaciones traumáticas, cualquiera que sea esta, no sé, una agresión, un acoso, ¿no? La gente se queda fijada en una Exacto. cosa, ¿no? Entonces ya generalizo, lo que ella nos contaba es, me dice mi papá, todos, fíjate bien, Sí, o sea, en todos. este país hay 110 millones de habitantes, la mitad son hombres. Todos los hombres que quieren acercarse a ti, lo único que quieren es sexo. O sea, no te van a creer, te van a despreciar. Entonces yo fijo mi mente en algo y entonces esa fijación sale de contexto. Me limita. Y entonces el contexto de mi infancia, de la intención de mi papá, entonces lo proyecto sobre mi vida y entonces cualquier gente que se me acerca, tú eres el agresor de mi infancia. Exacto. Entonces, yo respeto lo que dice Alfredo en el sentido de que sí, efectivamente, la gente que decide abstenerse es Se respeta, por perfectamente, supuesto. ¿no? Pero me acerco más a lo que dice Yesenia, de que no, aquí hay una cuestión más que de yo lo decidí voluntariamente porque eso le hace bien a mi vida o porque eso va con mi proyecto de vida, ¿no? Es más bien una reacción de defensa que luego se vuelve descontextualizada. Y lo que ella decía es, yo voy con esta persona, con la psicóloga, a que me refuerce mis propias creencias y me dice no, me empieza a poner un espejo, me empieza a confrontar y entonces yo ahí empiezo a hacer conciencia. Entonces es muy importante no solamente para ella, sino para todas las personas del público, que entendamos que muchas veces estas situaciones dolorosas, cuando las sacamos de contexto, van a detener nuestra vida y la satisfacción de nuestras necesidades. Y un punto Y que hay que importante. trabajar eso y que además crecer implica tomar riesgos. Que yo vaya identificando cuáles son las conductas agresivas o dañinas hacia mí y las sepa identificar y no se las ponga a todo mundo en automático. No puedo hacer de cada persona que se me acerca un agresor porque, pues imagínate dónde vamos a terminar. Sí, yo nada más Así es. un comentario rápido. Yo no sé si la señora Yesenia
realmente se traumó por lo que dijo su papá o fue la situación de pareja que vivió. Porque también se critica mucho al modelo médico y curiosamente todo el mundo habla de trauma. Bueno. Yo creo que los seres humanos... Después de la pausa. Tenemos que hacer una pausa y comentamos con más aquí en Es Diálogo. como paradójico, ¿no? Todo el mundo habla del trauma y nos echan la culpa. Y orgánicamente lo que es el erotismo es salud. No es Sodoma y Gomorra, no es el mal, no es... Lo que sí podemos demostrar fehacientemente es que es salud. La inteligencia sexual tiene como 3 bases, ¿no? La capacidad que yo tengo de basar mis decisiones y de agenciarme información certera sobre sexualidad, científica, objetiva y laica. Mi capacidad para establecer relaciones sanas, constructivas y de mutuo beneficio con las y los demás. Y tercero, autoconocerme y saber qué quiero y qué no quiero. Cuando uno ejerce su libertad sexual, la gente no está acostumbrada a ver una mujer que lo ejerza y por lo tanto se sataniza. Fíjense la palabra, me entregué, ¿no? El cuerpo ya, aquí estoy. Estaba ciega. Es por amor, estaba ciega de amor. ¿Eso lo diría ¿Y eso, una mujer? Esa es una manera de reprimirnos. La mujer se ha tratado de cuidar, se ha tratado de proteger del mismo hombre que somos los agresores. Y si no se hace eso, se incrementa la violencia. La sexualidad no dura 10 minutos, no dura 11 minutos, dura 40 años, si existe amor. Lo demás es cachondeo, lo demás es calentura, lo demás es oxitocina, es hormona. Que no puedes pasarte la vida cachondeando, sobre todo en una sociedad como esta, donde el honor se lava con sangre. La libertad de amar y la libertad de acceder al deseo es de acuerdo a la experiencia personal de cada uno de nosotros. Regresamos aquí a Diálogos en Confianza hablando de represión sexual y bueno, antes de la pausa nos quedamos con comentarios pendientes para Grisela. Alfredo, creo que no terminaste tu idea y después Yesenia, por favor. Sí, únicamente nada más retomar, ya ni me acuerdo dónde me quedé, pero Grisel, bueno, estábamos hablando que únicamente, bueno, yo creo que para mí ella más que ser una persona que se reprimió, yo creo que se abstuvo. Y la otra era que desde mi punto de vista, y lo compartíamos ahorita fuera del aire, pues no fue lo que le dijo su papá, sino fue la vivencia con un matrimonio donde desafortunadamente no fue lo que esperaba, lo que realmente le dañó su confianza, su autoestima, su sexualidad. Entonces no hay que ser tan literales de pensar que los padres somos los culpables, porque entonces caemos en un modelo muy reduccionista donde infancia es destino. Yo creo que ese postulado hace muchos años o en el siglo pasado fue muy útil, pero actualmente yo creo que ha ido cambiando. El ser humano tenemos mayor fortaleza de la que pensamos. Hay factores como la resiliencia que hacen que aunque podamos tener traumas de violación, traumas de abuso sexual, podemos recuperarnos gracias a la ayuda de compañeros profesionales como los que están aquí, terapeutas, etcétera, y se puede volver a retomar una sexualidad plena, feliz, saludable y además compartirla con otra persona. Entonces yo creo que el ser humano va más allá de una palabra, de un consejo, de lo que diga un sacerdote, un pastor. Yo creo que los seres humanos, al menos algunos, somos un poquito más que eso. Yo creo que tú eres un buen ejemplo de eso. Yesenia. Efectivamente, cuando uno tiene ciertos elementos que se internalizan y uno los lleva descontextualizados a diferentes fases de la vida, uno le da más poder al sujeto que en algún momento nos hizo daño. Hay que dejarlo en la etapa donde nos hizo daño, no jalártelo porque entonces empezamos a ver muchos abusadores por todos lados. Y nosotros nos limitamos en nuestro ejercicio pleno de la sexualidad. Entonces hay que vivir esas experiencias, trabajarlas en ese momento y no jalárselas porque nos quita algo. Porque generamos corazas, generamos defensas que muchas veces parecen positivas en un momento dado porque finalmente son decisiones personales como acordábamos, pero al final esconden un daño que todavía no hemos podido desalojar o como dicen, sacarlo de nosotros. De ahí la importancia de ver con claridad las distancias entre lo que es cuando algo se legitimiza por un grupo, es decir, que todos compartimos esa idea y tal vez uno de ellos no. Cuando algo se legaliza, que tal vez no todos compartimos la idea, y otros sí, pero hay una ley que persigue, por ejemplo, en tiempos pasados la homosexualidad y ahora sabemos que es una identidad sexoerótica más.
¿sí? Y que antes era castigada, pero que al final hay un tercer elemento, esa decisión personal de poner un límite y decir basta. ¿Por qué? Porque al final del día, ¿quién vive la vida de uno? Uno mismo. ¿Quién paga las facturas a través del tiempo? Uno mismo. Y de ahí la importancia de poder sanear ese campo de esfera de la vida sexual que le da sentido a nuestro cuerpo, le da sentido a nuestro género también, porque hay una relación, le da sentido a nuestras formas de vinculación afectiva y le da sentido también a nuestras posibilidades o no de recrear estructuras, de recrear representaciones o romper esas cadenas de amor para generar algo nuevo. Y muchas veces lo nuevo es lo que nos da terror, porque nos tenemos que desarmar totalmente de lo que nos había hecho sobrevivir. Pero muchas veces sobrevivir no es vivir. Así es. Y tenemos que reinventarnos. A ver, Oscar. Tenemos muchas llamadas. Manuel Gómez nos dice, pienso que el mismo canal tiene represión porque no han tocado un tema a profundidad sobre parejas swingers. ¿Lo tocaremos? Sí, lo hemos hablado. Y de hecho claro. se ha tocado, si la memoria no me es infiel, el 10 de agosto del año 2012. No, este es un dato que sí es cierto, claro. pero porque me lo pasó la producción, desde luego. No el apuntador. Memoria. Sí, fue en agosto del 2012. Pero en agosto del hicimos 2012 tocamos este tema a profundidad, pero además muchas gracias por recordarlo porque ya hace tiempo no lo tocamos, así que tomamos en cuenta Y debe desde estar luego en la YouTube, llamada ¿no? para volverlo a hacer. Debe estar en YouTube. donde Y lo además pueden exactamente, sacar. todos los programas de Diálogos en Confianza los pueden encontrar en YouTube. Simplemente ponen el título, bueno, se van a YouTube, Diálogos en Confianza y el tema, es decir, pareja swinger, y allí lo podrán encontrar. O este mismo, por ejemplo. Diana nos dice, ayer leí en la revista un artículo acerca de la memoria. En un apartado mencionaron que una de las cosas que afecta a la memoria del ser humano es ver mucha pornografía, ya que disminuye la materia gris en el cerebro, y quiero saber qué tan verídico es esto. Ya saben que es uno de los temas de toda la vida, ¿no? Sí, que es la válvula de escape social para la doble moral, si afecta o no el intelecto, o si afecta, lo que sí se sabe, las interacciones sociales, que muchas veces nos enamoramos más del aparato impersonal porque no tienes que socializar, que en realidad lo que te afecta la pornografía, que sabes que es un idealismo que muchas veces nunca lo vas a llevar a la cama. De ese tema pronto vamos a hablar aquí en Diálogos en Confianza, así que estén muy pendientes. Pornografía lo tendremos aquí. Sí, que las dudas o las a ver, Oscar, arráncate porque... Mira, Ramona Palma Salcedo, duré casada 18 años y después de casada, cuando quedé sola a los 4 años, tuve una pareja. Vergonzosamente le digo que con él experimenté y me sentí realmente mujer. Tengo 55 años y sigo sola. ¿Será conveniente seguir así o buscar a una pareja firme? Es cierto que no hay mujeres frígidas, hay hombres que no saben motivar a la pareja. María Eugenia Morales Pliego, en México todas las mujeres nos podemos expresar libremente en cuanto a lo sexual porque los hombres piensan mal de nosotras. Mis padres nunca me dieron una educación sexual, sin embargo, en la edad adulta escuchaba un programa llamado Estrenando Cuerpo de Patricia Kelly y me ha ayudado mucho. En lo particular me agrada leer y documentarme sobre este tema. Natalia, ¿de qué manera los especialistas o el gobierno pudieran editar libros para que nuestros papás y los papás actuales hablen sobre sexualidad con sus hijos? En mi caso, mi mamá es religiosa y no habla de esos temas. Liliana Sánchez, sugiero que se aborde el tema de la represión sexual en los niños, ya que mi hija solo de 8 años se masturba y no sé qué hacer. Felicidades al programa. Rápido en Facebook, 2 comentarios. Uno de Marta Mendoza. Me siento reprimida. Con mi esposo tenía una relación sexualmente activa. No reprimíamos nuestra sexualidad. En mi casa siempre hablo de sexo abiertamente, pero ahora no sé qué pasa. El sexo ya no me gusta. De hecho, me cuesta mucho trabajo tenerlo con mi esposo. Me dice que me masturbe para regresar a lo que era antes, pero la verdad es que ya no puedo. Tenemos muchas discusiones por lo mismo y no sé qué hacer. Nos solicita ayuda. Ana Eunice Montes de Oca Castillo dice, por favor expliquen bien lo de ser mujer multiorgásmica. Estoy con un grupo de señoras y ya les hizo ruido el comentario. Gracias. Qué maravilla que se reúnan a ver el programa. Se empezaron como a enamorar también. Sí. Pero bueno, son varias participaciones que evidentemente no haciendo un esfuerzo para su memoria, pero si recuerdan o quieren responderles, pues Con respecto a la pornografía, sí distorsiona lo que es la sexualidad, porque hay pornografía 3X, hay 4X, hay 5X, hay pornografía parafílica, donde no vamos a hablar que sana, es bastante enferma, donde se dan prácticas de necrofilia, de coprofilia, y eso no es sano. Por otro lado,
lo que comentaba la señora, es muy frecuente que después de que se casan, ya han vivido juntos o han tenido relaciones prematrimoniales, que no estoy diciendo que sea malo, sí cambia la sexualidad. Cambia la sexualidad porque muchas veces esta etapa de enamoramiento, de este apasionamiento, de este cachondeo, cambia. Porque la pareja, lo deseable es que tratemos de conservar, pero también hay que entender que hay picos donde hay subida y hay bajada, y no es nada frecuente, no es nada infrecuente, perdón, que muchas parejas al casarse, después de haber tenido una sexualidad aparentemente muy plena, muy desinhibida, se vuelven asexuadas. Es uno de los grandes problemas que vemos siempre en la clínica. Entonces sí hay que tomar en cuenta que la sexualidad va cambiando, es dinámica, no se puede ser estáticos. Y nada más el último comentario para ya dejar esto. El problema de que no se escriba sobre la salud mental, sobre la sexualidad, es que la salud mental no es una prioridad en México y en muchas partes del mundo, pues sobre todo en México. Si no se escribe de salud mental, menos se va a escribir de sexualidad. Pocos programas como el de Patti, pocos libros como los que han escrito algunos compañeros, realmente son serios. Mucha gente escribe no sobre sexualidad, sino cómo ha vivido su sexualidad. Y son cosas anecdóticas, son cosas distorsionadas. Por ejemplo, yo le creo a Patti Kelly lo que escribe, lo que dice. No voy a leer un libro de Paris Hilton, ¿no? Entonces Exacto. sí hay que entender que no todo lo que se ve en internet, no todos los libros que se escriben son de sexualidad, ni son de una sexualidad sana, ni son útiles. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con la información, porque no todo lo que se lee es útil. A ver, Patti. Yo quisiera agregar algo sobre la señora que llamó y que dijo que estuvo mucho tiempo casada y que luego no se había sentido mujer y que luego se encontró otro galán que la hizo sentir mujer y ahora estaba así como que pensando si volvía a encontrar otro galán. Qué pena que esté perdiéndose ella de la gran oportunidad de ser dueña de su cuerpo. No es pelea contra un caballero, contra un compañero. Exacto, no es poder. Es que tú tienes que ser la dueña de tu cuerpo. Y de tus El decisiones. mejor amante, la mejor amante del mundo no puede provocar la menor sensación en una persona, en una mujer en este caso, que no desea sentir o que no es capaz de sentir. Si nosotras depositamos nuestro poder sexual en las manos, en el cuerpo, en las ideas de otra persona, sea cual sea su sexo, su género, estamos perdiendo nosotras mucho. Aquí lo importante sería, ¿qué soy yo capaz de sentir? ¿Con quién lo quiero compartir? ¿Qué cosa es la que yo deseo? Y entonces será una manera diferente de relacionarte con una pareja. Pero si es solamente qué me hace sentir o no, o que otros te hagan sentir, quiere decir que el autoconocimiento, es muy pobre. Y aquí en el público ya nos faltaba también una opinión masculina acerca de este tema y por eso está aquí Andrés para comentarnos. ¿Qué opinas de esto? Bueno, aquí todo esto es un tema muy enriquecedor. Sin embargo, al menos en lo particular, si yo en algún momento sufrí represión, fue tal vez en la situación de cuando mis compañeros de universidad te decían, ¿sabes qué? Con ella no, porque ya anda con fulanito, ¿no? O que ella está fea, o que ella huele mal, o cualquier cosa. Son situaciones que a lo mejor en cierto momento te hacen un desequilibrio emocional. Sin embargo, gracias a Dios, nunca tuve esa parte en mi vida hasta hoy, felizmente casado. Pero sí puedo tener mucho material en cuestión de, pues, con pacientes, ¿no? Yo también, igual como mis colegas también, que felicidades, de igual forma. Yo atiendo del diario a pacientes con problemas de este tipo, problemas con trastornos obsesivos compulsivos y en la parte sexual, y que realmente son complejos. Esto realmente lo estamos tocando, es muy, muy padre el tema, sin embargo, totalmente es un tema que nos puede desarrollar incluso enfermedades. Exacto. Yo soy doctor en psicoterapia clínica y lo que es neurofisiología y realmente nos aporta mucha enfermedad, ¿no? Que lo principal, como lo que siempre decimos, ansiedad, depresión, que lo decimos muy fácil y que todos lo tenemos. Pero al final del día es muy fuerte estas dos enfermedades porque de aquí nos desencadenan todo. Gracias. ¿No? Gracias, Andrés. Pero, gracias.
Y María, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, creo que todas las mujeres nos hemos torturado en algún momento ante el espejo, ¿no? Entonces, yo después de un embarazo gemelar, donde subí 25 kilos, a mí me daba vergüenza que mi marido me viera, ¿no? Porque obviamente fue una cesárea grandísima, donde mi estómago quedó hecho un lío. Y finalmente, pues obviamente, el apoyo de mi marido y el cariño y el que me diga, te ves bien, y eso ve a tus hijos, ¿no? Realmente ha sido mucha ayuda y el después de un proceso aproximadamente de un año, decir, la única persona que va a estar conmigo toda mi vida soy yo. Ámate, quiérete y acéptate. Creo que esa es la parte más importante de no tener represión sexual. Adelante. Muchas gracias, María. Efectivamente. Yo creo que hay una Y ya cosa- casi tenemos que concluir, entonces sí me gustaría que dieran alguna recomendación, alguna herramienta rápida. Efectivamente, como bien decía Andrés, uno de los puntos específicos también para evitar represión sexual es que no seamos solamente seleccionados, que no nos ayuden los otros a, mira aquella que está muy guapa, Andrés, con ella sí, con la otra no, sino que también nosotros tener la confianza de poder seleccionar a través de nuestros deseos y conocimientos. Y como decía la compañera también, cuando nos amamos y hacemos relaciones, tratar de que las relaciones sean tan profundas de confianza como para juntos vivir los cambios del cuerpo, vivir los altos y bajos de la sexualidad, de las expresiones eróticas. ¿Por qué? Porque no vamos a ser eternamente los jóvenes, los sanos, sino que juntos vamos a ir transformándonos. Y si no tenemos pareja, amarnos también mucho, porque siempre habrá gente que nos amen y a quien poder amar nosotros. Así yo creo que con todo esto podemos tener relaciones sanas, equitativas y libres, que eso es importante. Tenemos 30 segundos. A ver, Siempre Enrique. hay para todo. La excitación es un proceso psicocorporal complejo y entonces pensamos, ay, no le voy a gustar porque soy alto, flaco, moreno, por lo que quieras. Por los estereotipos que hay nos que ponen. tomar riesgos. Y decisiones. Hay que tomar riesgos y decisiones. Así Siempre es. habrá alguien para nosotros. Les agradezco muchísimo que han estado con nosotros. Gracias, Alfredo. Gracias, Gracias, Pati, Enrique, Yesenia, Óscar Virués. Muchas gracias y muy buen fin de semana. Igualmente para todos, a todo nuestro público que estuvo aquí presente, por supuesto, aquellas personas que se quedaron también con ganas de participar. Una disculpa, se nos fue el tiempo, pero ojalá y hagamos una segunda parte de este programa y los invitaremos, por Claro. supuesto. Pásenla bien, hasta luego.